Bendiciones, bienvenidos. Continuamos con nuestro tema de la santidad y entramos a un estudio especial de Isaías capítulo 6, donde es un capítulo que nos enseña cómo Isaías contempla la exuberante gloria de la santidad de Dios. Y hay 3 o 4 puntos aquí para asumir en el estudio. Y vamos a repasar el primero que quedó siendo parte del video anterior. Y es que la gloria, la santidad, la revelación de Cristo nos permite entender quién es Dios. Y entre tanto que nosotros no tengamos la revelación de quién es Dios, cuán grande es su poder, su señorío, su majestad, su gloria, pero que lo entendamos, que lo podamos ver, como dice Isaías, y vi yo al Señor, que podamos ver al Señor en esa dimensión en que podemos ver al Señor, podemos contemplar su grandeza, podemos contemplar su señorío, podemos contemplar su poder. Entonces nosotros nos humillamos, nos quebrantamos, nos rendimos delante de su exuberante santidad. Y es ahí donde la Escritura nos dice que a través de los salmos que nosotros entonces podemos alabar al Señor porque santo es Él. Y eso es maravilloso. Por eso es el primer punto. Pídele a Dios que te dé la revelación de Cristo, que tú puedas entender quién es realmente Él, su grandeza, su poder, para rendirte completamente ante esa santidad. Y frente a esa santidad de Dios, entonces el salmista nos indica que nosotros debemos de rendirnos ante esa santidad. Y eso es lo que vive Job, ¿no? Cuando Job dice, ahora mis ojos te ven, porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Entonces, el segundo elemento de la santidad de Dios es que el hombre, al recibir la revelación de esa plenitud de Dios, nos humillamos, nos rendimos, nos arrepentimos. No vamos a seguir usando excusas, no vamos a seguir usando desechos, asumiendo que estamos bien y que nuestra religión nos hace estar bien, sino que frente a la grandeza de Dios, nosotros podemos decirnos, ahora yo soy un hombre de labios impíos, de labios malos, y ando en medio de pueblos malos. Mi condición de hombre, de pecador, solamente puede hacer una cosa: rendirse ante la majestad del gran Dios, que me ama y que me levanta, que me justifica y que me perdona. Bendito es ese nombre. Y el tercer elemento que vamos a mirar es cómo Dios toca y limpia al hombre. Y dice la Escritura allí en Isaías que cogió la tenaza el ángel y la colocó sobre los labios de Isaías. Y es que va precisamente al área vulnerable. Y es ahí donde el Señor trabaja con el que se expone, trabaja con el que no se esconde, trabaja con el que no se justifica. Frente a la santidad de Dios, tú y yo tenemos que revelarnos también y mostrarnos como somos. Isaías dice, mi condición es que tengo unos labios malos, corrompidos, que hablo quizás lo que no debo de hacer, de decir, pero el Señor dice, a esa área yo vengo a trabajar, yo vengo a santificarla. Y es ahí donde la santificación es dada por Dios en el área expuesta. Cada vez que tengamos algo que mostrarle al Señor, no lo ocultemos bajo la justificación, no lo ocultemos bajo el precepto de somos hijos de Dios religiosos. Expongámoslo. Traigamos al Señor esa necesidad, coloquémosla a la luz de la plenitud de su gloria y de su santidad y le decimos, Dios, aquí está. Esto solamente necesita del toque santificador de Dios, de la obra de Dios, para que se purifique, para que cambie, porque el Señor lo prometió, dice, Él dio su vida por la iglesia para
purificarla, para santificarla. Ese proceso lo está haciendo Cristo en nosotros. ¿Cuánto va a durar ese proceso? Todo el resto de nuestra peregrinación, como lo dice también la Escritura. No va a ser algo culminado, va a ser algo procesal. Y es ahí donde la santidad toca con esa vida de relacionamiento, de intimidad con Dios. Nadie más te conoce como Dios te conoce y nadie más te ve como Dios te ve. Ahora, nosotros al verle a Él y Él nos ve a nosotros, nada de tinieblas, nada de pecado, nada de mentira, nada de deshonestidad puede quedar en medio de los dos, sino que quedamos cara a cara y nos podemos ver y el Señor nos cubre y nos santifica, nos purifica, nos limpia de toda contaminación. Limpio ha sido tu pecado, perdonada ha sido tu iniquidad. Tu culpa ha sido quitada. Ese es un elemento importante de este acto de santificación de Dios. Dios quita la culpa, no te puedes seguir culpando, porque todo lo que Dios perdona, Él lo tira y nunca más se acuerda de ello. Por eso el Señor nos anima a continuar, porque el otro paso es que inmediatamente hay un diálogo entre el Señor y ellos se preguntan, y entonces ¿quién irá? ¿A quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y es ahí donde el hombre en el proceso de santificación puede responder al Señor y decirle, heme aquí, envíame a mí. Y entonces es ahí donde el Señor trabaja con nosotros. Dios quiere hombres y mujeres santos. ¿Por qué? Porque quiere exhibir, quiere exponer, quiere tomar la iglesia y colocarla como el reino de los cielos sobre la tierra, y quiere enseñar a la tierra que hay hijos de Dios en la tierra que están llenos de la gloria, de la santidad de Él. Y entonces la visión, desde el templo sale el río, y dice la Escritura que debajo del umbral de la puerta salió el río, y el río corrió por toda la ciudad, y al lado del río nacieron árboles, y las hojas de esos árboles es para la sanidad de las naciones. Esa es la visión de la iglesia santa, de la iglesia que vive reino, de los hijos de Dios que se manifiestan. Las naciones necesitan la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces el Señor dice, yo te santifico porque ahora en ese cara a cara, en esa unidad, en esa intimidad, en esa vida en Dios, en ese nuevo nacimiento, tú te unes al diseño y al propósito de Dios. Tú te unes a la razón, a la tarea por la cual Dios te permitió nacer y está aquí en la tierra. Y entonces nos unimos a ese propósito de Dios y Dios dice, ahora vas a ir. Ahora, ¿qué le dice a Isaías? Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, pero le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El Señor le llama y le dice, listo, ya estás dispuesto para ir, y ahora la iglesia se hace visible a las naciones, pero no es en unas naciones fáciles, es en unas naciones rebeldes, es en medio de una familia obstinada, es en medio de un pueblo quizás obstinado. Yo recuerdo que una de las excusas que usábamos para no evangelizar es, este pueblo es muy duro. Pues es que ahí es donde el Señor nos está enviando. Pero lo importante de todo esto es que dice el Señor, así le dirás. ¿Cómo le dirás? Así ha dicho Dios, el Señor lo ha dicho. Eso quiere decir que siempre que abriremos nuestra boca, el Señor la llena de su palabra, que siempre que llevamos una palabra, el Señor está ahí impartiendo espíritu, impartiendo vida a través de esa palabra. Por lo tanto, no tenemos que temer. Este es el tiempo de discipular las naciones. Este es el tiempo de enseñar la palabra. Este es el tiempo de predicar el evangelio. Este es el tiempo del reino de Dios sobre
la tierra. Bendito es el nombre del Señor. Y podemos ir concluyendo como lo dice Primera de Pedro 1, del 14 al 19. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces, la conclusión de todo este tema de la santidad es que nosotros tenemos que ser hijos obedientes. Isaías fue porque era obediente. Isaías fue porque se conectó con su diseño, con su propósito y dice, ahora tengo una razón de vivir, una razón de moverme en la dimensión en que Dios está moviendo con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, como hijos obedientes, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos sobre la tierra, extender el reino de los cielos. Por eso nos da unas recomendaciones el pasaje y dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces, ¿cómo vivimos una vida santa en esta dimensión? ¿Cuál es la dimensión? La transformación de nuestra manera de pensar, de no conformarnos a este siglo, de no conformarnos a los deseos de este siglo, de no estar practicando las mismas cosas que hacíamos por nuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque hoy el Señor nos dice, os santifico, os estoy trabajando y estoy purificando para que sean mi pueblo santo, mi nación santa. Dice, sino que aquel como os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad de Dios, ese cara a cara a su revelación, a su conocimiento, el verle como Él es, siempre nos guardará para vivir como Él quiere que vivamos. Por eso está escrito en este pasaje y en otros textos, porque yo soy santo, sed santos, porque nuestra santidad viene de la santidad de Dios. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si estamos convencidos, si estamos persuadidos en nuestro nuevo nacimiento y ahora el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios, entonces como hijos de Dios debemos de conducirnos en santidad todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Entonces, toda esa herencia, toda esa iniquidad, todo ese pasado, el Señor dice, nos ha rescatado de esa vana manera de vivir, nos ha rescatado de ese pasado. ¿Y cómo lo hizo? A través de la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué nos puede hacer un pueblo sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, santos y perfectos? Porque la sangre de Cristo nos santifica, nos limpia, nos purifica, nos hace sin mancha y sin contaminación, porque el Cristo de la gloria es el Cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y dónde vive Él hoy? En nuestros corazones. Entonces, haciendo un discipulado, alguien me preguntaba, ¿pero de veras no vamos a volver a pecar? Y yo le decía, mira, todo el tiempo de vuestra peregrinación estamos en el proceso de la santificación. La justificación fue el perdón de nuestros pecados, pero el presente es nuestra santificación. Y sepa que el Señor, tanto en el día bueno, donde todo pasó sobre ruedas, como en el día malo, el Señor siempre va a ser propicio a nosotros. Lo único que Él desea es que no ocultemos ese pecado. Frente a su rostro somos transparentes, frente a su rostro somos honestos y decimos, oh Dios, fallé. Y Él dice, sí, yo lo sé, pero he venido para limpiarte, para purificarte.
Yo tomo la imagen de que si estuviese vestida con un vestido muy blanco, esa es la santidad de Dios. Pero cualquier pequeña mancha que caiga sobre mi vestido va a ser perceptible. Entonces yo no tengo que comenzar a taparla, sino que tengo que exponerla. Porque cada que la justifico estoy guardando el pecado, pero cada que lo expongo estoy permitiendo que el Señor la limpie y me purifique de nuevo mi manto de santidad. Bendito es el nombre del Señor, porque la Escritura nos anima que nosotros estemos seguros en esa verdad. ¿Cuál es la verdad? Que el que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros fuésemos la justicia, hechos justicia de Dios en él. Todos nosotros en el nuevo nacimiento estamos justificados y todos nosotros en el nuevo nacimiento estamos santificados y estamos siendo purificados cada día. Y por estos dos elementos todos nosotros estamos llamados a ejercer el gobierno de Dios en la tierra. Qué bueno esta meditación de la palabra y el ánimo, la motivación es que permita que Dios se revele a su vida de tal manera que nuestras vidas puedan estar en esa comunión íntima con Él. Que nada nos lleve a justificarnos y a guardar el pecado, sino que cada día vivamos expuestos a la luz de Dios para que todo lo que se quiera guardar como en un secreto sea puesto para que Dios trabaje en él. Toda nuestra vida está en las manos de nuestro Dios y Él trabaja en nosotros para hacernos a su imagen perfecta y a su semejanza, para darnos el lugar que tenemos en la tierra. Somos co-creadores, somos co-gobernantes con Dios en la tierra. Bendito es el nombre de Dios, porque el reino de los cielos vive en ti y tú eres el expositor, el anunciador, el que evidencia ese reino de los cielos en la tierra. Amamos al Señor y esta palabra y le bendecimos hasta nuestra próxima encuentro y clase. Bendiciones.